conferencia. En primer lugar, un saludo cordial de parte de las directivas del programa de doctorado en Ciencias de la Educación, nuestra directora actual, la profesora Sandra Bernal, de las otras coordinadoras de línea y muy especialmente para nuestros queridos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad tenemos estudiantes de la línea de Pedagogía, Currículo e Interculturalidad y estudiantes de la línea de Historia de la Universidad y Nación del programa. Corresponden ellos a la promoción 17ª del programa. Y bueno, una vez más te agradecemos el esfuerzo que haces por acompañarnos y por dar de ti lo mejor para nosotros, continuar en este camino de invitaciones y de posibilidades para las tesis doctorales, para los maestros y para la vida. Sin más, entonces les presento a nuestra querida compañera, exdirectora del CADE de la Universidad del Cauca en el programa Doctorado en Ciencias de la Educación, profesora en último momento en la Universidad del Cauca, pero también de otras instituciones en el Valle del Cauca y en otros espacios de esa región. Quiero comentar que la profesora Magnolia tiene fortaleza y conocimiento de la educación en el país por haber acompañado procesos desde la básica primaria, la secundaria, la educación superior, los posgrados, la maestría, entre otros. Su doctorado lo cursó en la UNED en España, pero yo creo que la experiencia en el acompañamiento, en propuestas en la Universidad del Cauca, en la formación doctoral, entre esas la de quien te habla, nos da elementos para compartir eso de inversión, que nos da más elementos como el último texto que publicaste el año inmediatamente anterior y que tiene que ver con esa madurez de la investigación, de hacer suyo el tema de la formación, de entender cuál es el sentido y el significado que tiene para nosotros en estos procesos de formación. Serían muchísimos los trabajos que habría que enumerar de las producciones de nuestra compañera, pero pensemos que ha estado desde esa mirada crítica, reconociendo desde el origen del currículo, sus desarrollos, la puesta en escena, los diálogos con movimientos sociales. Se fue el sonido. Magnolia, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, primero quiero confirmar si me escuchan bien. ¿Sí? Perfecto, señora, sí. Ok, perfecto. Es que en algunos momentos se te iba el sonido, entonces no sé si es un problema del aula en la que estás, y entonces, pero si me escuchan bien a mí, bueno, no hay de otra. Puede que en el desarrollo sientas esa misma situación, no te preocupes, sí puede ser el aula, pero te escuchamos bastante bien en este momento. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a lo que vamos. Muchas gracias, Nubia, como siempre. Muchas gracias al doctorado en Ciencias de la Educación de Colombia con sede en Tunja. Ustedes siempre me han dado la oportunidad de hacerme muchas preguntas, siempre. Por eso el título es ¿qué formación para un proceso curricular alternativo? Siempre como en la idea de las preguntas. Por otro lado, quiero decirles que en este momento estoy muy activa, es decir, yo pensé que mi proceso de jubilación iba a estar más calmado y resulta que ha cogido un vuelo muy especial con un equipo de investigadores de los cuales hago parte, que se denominan COMOVI, que quiere decir Colectivo Motricidad Vital. Son investigadores de Brasil, España, Portugal, Colombia, Estados Unidos, y estamos en un trabajo muy sostenido y juicioso, pero lento,
no estamos con la velocidad de las exigencias de las investigaciones que se producen en las universidades, sino que vamos lentos, pero nos estamos situando en un concepto, creando, digamos, reflexionando con detenimiento sobre el concepto de praxis creadora. Entonces, lo que yo voy a trabajarles ahora está atravesado por esa reflexión que está nueva, es decir, nueva en el sentido de que nos estamos ocupando de ella desde una perspectiva, digamos, filosófica y ética, para pensar lo que hacemos y eso que hacemos, qué sentido tiene para una humanidad como la que estamos viviendo ahora. Es decir, pensemos nomás en la educación y todos los impactos que el proceso educativo está recibiendo de la inteligencia artificial. Nosotros ponemos ese término entrecomillado porque de inteligencia no sabemos, lo ponemos en duda. Es muy buen procesador de cosas, de información y por otro lado, ¿en qué sentido artificial? Bueno, ese es, digamos, el telón de fondo sobre el cual he estado trabajando en este último tiempo, a partir de, bueno, de esa inquietud, y por otro lado, la inquietud del orden filosófica que me ha dado este autor coreano del sur que vive en Alemania, el filósofo Byung-Chul Han. Hay un libro muy bellísimo que les recomiendo, lo voy a mostrar, que se denomina La tonalidad del pensamiento. Este libro es hermoso porque combina muy bien sus reflexiones filosóficas con el amor por la música, cosa que a mí me sucede, por el amor con las artes, cosa que nos sucede en Comovi de manera muy directa, entonces, con la invitación sobre todo a estudiantes del doctorado y a los estudiantes de licenciaturas y digamos, de pregrado y de maestría, con la invitación a que tratemos de salirnos de los estrechos marcos de la academia. Necesitamos construir líneas de fuga en ese proceso de reflexión que me imagino están haciendo ustedes como estudiantes de doctorado, los que están construyendo sus tesis doctoral, y los estudiantes de las licenciaturas en su camino de formación como maestros y maestras. Bueno, ese es digamos, el momento en el cual estoy. Es un momento muy rico, es decir, estoy disfrutando mucho de eso que hago y creo que eso me ayuda pues a sobrellevar las tareas del día a día, de la vida cotidiana. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué formación necesitamos para un proceso curricular alternativo? Entonces, yo elaboré, estas son solo 3 diapositivas. No me gusta la abundancia de textos. Voy construyendo a medida que vamos haciéndolo. Entonces, en esta primera diapositiva me voy a detener primero, unos 10 minutos. ¿Por qué necesitamos todos y todas volver al fundamento? Es decir, insistir en el fundamento. Y ese fundamento teórico y conceptual está situado aquí en este esquema que he construido, que ya se los he presentado algunas veces en otros momentos. Espero que para ustedes sea nuevo, pero que es como una exigencia para quienes están en el camino de la formación doctoral, pero también para quienes están en el camino de la formación como maestros iniciales, digamos, de situar las cosas en su lugar. Y
enfrentar un primer problema que tiene la educación y es la fragmentación. Por eso este esquema que presento acá intenta ser un esquema integrador y me voy a mover siempre por esa idea de integrar. La teoría educativa todo el tiempo está como luchando entre distintos campos de acción, en este caso, campos de saber, que yo los he situado allí, el campo fundamental, la pedagogía, y el campo de la didáctica y el campo del currículo. Es decir, son tres grandes campos de saber que no están desconectados, que están profundamente conectados, pero que en las afugias de las instituciones educativas a nivel nacional y en las afugias de la aplicación de las políticas educativas se ven fragmentados. Entonces, este primer momento que quiero insistir es en la necesidad de que trabajemos siempre, siempre en conexión. Y esa conexión estoy intentando hacerla desde esta perspectiva, de este esquema. Por un lado, ustedes ven ahí un triángulo equilátero. Espero que sea equilátero, si no, imaginemos que sea equilátero, es decir, un triángulo que tiene los tres lados iguales. Es decir, ahí estoy hablando de las relaciones entre los tres campos de saber. Pedagogía, didáctica y currículo son relaciones equidistantes, tienen que andar juntas, necesitan estar acompañadas, no puede hegemonizar una sobre otra. Lo que ha vivido las instituciones educativas en el país es que el campo de lo curricular es el hegemónico y los campos de la didáctica y de la pedagogía se van tornando, digamos, subalternos. Hay una subalternización de ese campo de saber. Entonces, mi planteamiento es que no podemos aceptar eso, sino tratar de comprender cada campo a qué se dedica y cómo se conectan entre sí. El punto fundamental de conexión de esos tres campos de saber está en el ser humano que está en proceso de formación siempre, siempre. Hablo de proceso de formación. No es una formación, digamos, situada solamente como un objeto terminado, sino que siempre estamos en tránsito de formación, desde que nacemos hasta que morimos. Pero en el caso de las instituciones educativas en general, entonces, en los tiempos en los cuales estamos dentro de estas instituciones, que son bastantes, cada uno cuente cuánto lleva en su vida personal, metido en el preescolar, en la escuela primaria, luego en la educación básica, luego en la educación media, luego en la educación universitaria y así hacia adelante, son muchísimos años. Muchísimos años en que ese es un tránsito permanente del proceso de formación. Por eso hablo de proceso de formación. Muy bien, entonces el punto que conecta a los tres campos, a la pedagogía, la didáctica y el currículo, es la formación del ser humano. Y es decir, pero eso no termina, no se termina cuando tú sales, digamos, vamos a suponer que haces todo el camino de la ruta de la formación en una institución educativa y sales como doctor. Eso no quiere decir, sino simplemente que te titulaste, pero tu camino de formación continúa. Entonces, eso es supremamente importante tenerlo en cuenta, de modo que las instituciones educativas contribuimos, subrayo, a la formación de seres humanos XXX en tales y tales condiciones, que luego continuarán en su proceso de formación
hasta que abandonemos este planeta, digámoslo así. Bien, entonces el punto de conexión es el ser humano. No es, ojo con esto, no es la disciplina, que eso es una trampa en la que caemos. Es decir, los saberes que están disciplinados, llámese psicología, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, administración, son saberes disciplinados que no son el centro de la formación. El centro está en el ser humano. Ese ser humano porta un saber, pero es una parte de su formación. Es decir, el médico es un médico en tanto aprendió medicina, pero él es más que eso. Y eso no, yo creo que a veces las instituciones educativas hemos permitido que se difumine, que se pierda. Bien, entonces, el ser humano es el punto de enlace entre los tres campos, el de la pedagogía, el de la didáctica y el del currículo. Los tres campos hablan entre sí y tienen la obligación de hablar entre sí, en términos de que el campo de la pedagogía nos entrega teórica y conceptualmente los principios de la formación, esos principios que orientan la formación en general. Llámese escuela primaria, llámese universidad, llámese programa XX. La pedagogía es la que entrega ese faro iluminador hacia lo más importante, que es contribuir a la formación de seres humanos para un país como el nuestro, para cualquier país. La didáctica dialoga con la pedagogía desde esos principios de formación para pensar los procesos del enseñar y del aprender. Es decir, ahí hay una conexión directa. Si tú dices, por ejemplo, un principio de formación fundamental para mí es el tacto en la formación humana. Cuando tú trabajas tus procesos de enseñar y aprender en el campo en el que te estés moviendo, tienes que ser coherente con ese principio de formación que se denomina tacto. Coloco este ejemplo porque es un trabajo que realizamos en Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Cali, basándonos en un autor que les recomiendo mucho, que se llama Max Van Manen, que trabaja muy bien este aspecto. Bien. Y por el otro lado, en el otro lado de la arista del triángulo, el proceso curricular lo que hace es organizar esos saberes. Y no puede ser, esa organización está orientada por esos principios de la formación y por los principios desarrollados en el enseñar y el aprender que plantea la didáctica. De modo que lo curricular debe responder a eso. Por lo tanto, creo, bueno, nos ha sucedido, hay una especie como de, voy a usar esta palabra, no sé si sea la más adecuada, de formación del proceso en términos de que lo curricular se vuelve lo hegemónico y lo que más se discute. Lo que más se discute en las instituciones educativas es la pregunta por cómo ubicamos determinado saber. Y sabemos además de que hay disciplinas que tienen un mayor peso dentro de la formación. Se les otorga un mayor peso, no es que lo tengan por per se, sino que se les otorga un mayor peso en la formación, obviamente dependiendo de la naturaleza del programa. De modo que, por ejemplo, acabo de leer una tesis muy hermosa justamente de una profesora de la universidad de ustedes, de UPTC, sobre la formación de licenciados en matemáticas.
Y es una reflexión muy poderosa sobre el peso que se le da a la formación de los licenciados en matemáticas desde el campo disciplinar exclusivamente, olvidando que están formando unos seres humanos que tienen que necesitar un juicio crítico, un juicio político, una ética, porque finalmente, llámese profesor de matemáticas o llámese profesor de ciencias naturales o de ciencias sociales, es al fin y al cabo primero que da un ser humano que está situado en un país como el nuestro, un país tan complejo como el nuestro. Todos los días en este país suceden cosas que alucinantes, para mí alucinantes, de todo lo que estamos viviendo en la vida política del país. Hay cosas alucinantes a las cuales como maestros, como profesionales, como cualquier profesional, necesitamos saber leer y saber situarnos allí. Y eso lo tiene que entregar de alguna forma la institución educativa que te formó como un profesional. Al menos debería ser así. Aunque, como he dicho, en las instituciones educativas hacen una tarea, pero no es la tarea completa. La tarea completa de la formación va por otras rutas, además. Bueno, muy bien. Yo creo que con esto he explicado el esquema. Podemos entonces pasar a la siguiente diapositiva. ¿Me haces el favor? ¿Quién nos está ayudando? Muy bien, listo. Ahí me va a quedar otros 10 minutos. Sí, hay mucho que decir. Bueno, sobre ese telón de fondo, voy entonces a enfrentar lo que yo entendería por un proceso curricular alternativo. Entonces, y he puesto allí el término invariante, un término que usó hay un libro de el pedagogo francés, ahí se me fue el nombre, que es esta barbaridad, se llama Invariantes Pedagógicas, un pedagogo francés, bueno, ahora me acuerdo de él. Invariantes es porque si vamos a hablar de un proceso curricular alternativo, es decir, bueno, los estudiantes de doctorado entiendo que han leído a Shirley Grundy en el libro Producto o Praxis del Currículum. Los de pregrado no creo que lo hayan leído, bueno, pero les dejamos esa invitación a esa lectura. Hay como unos elementos que son fundantes o son nucleares a un proceso curricular alternativo. Y si no, yo digo que muchos procesos curriculares se pueden vestir, ponerse un ropaje y decir son nuevos, son distintos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si no hay estas tres invariantes, no podríamos hablar de un proceso curricular alternativo. Entonces, si usted en el esquema he usado el esquema, me gustó usar eso por el término del movimiento, pero también por el tamaño, en términos de que los sujetos son los, digamos, nucleares al proceso de un proceso curricular alternativo. Es decir, las personas que estamos inmersas en un proceso curricular son las personas fundamentales. Es decir, no es posible un proceso curricular alternativo si esas personas que están empujando una acción de este tipo, es decir, alternativo en términos de que necesitamos hacer cosas diferentes para lograr mejores cosas para la formación de las personas, entonces somos las personas que hacemos parte de ese proceso los fundamentales. Por eso entonces situó los sujetos. Y en esos sujetos, atendiendo a esta categoría que se desarrolla hoy en el mundo contemporáneo, como es la interculturalidad, esos sujetos necesitan
potenciar al máximo el diálogo intercultural. Y ese diálogo intercultural no es una declaración simplemente, sino digamos, una tarea cotidiana, permanente, dentro de las instituciones educativas o en otros proyectos, porque yo creo que no es solamente en las instituciones educativas donde podemos encontrar procesos curriculares alternativos, sino en otros espacios sociales, por ejemplo, en los movimientos sociales también. Entonces, ese diálogo intercultural necesita ser enriquecido permanentemente. Y eso tiene unas implicaciones muy poderosas en términos de cómo cada actor del diálogo intercultural se sitúa en el proceso curricular alternativo, por un lado, cómo se sitúa como actor, cuál es su voz y cómo está situada esa voz en ese diálogo intercultural. No puede ser un diálogo, no puede ser una voz subalternizada, por ejemplo, lo cual obliga a que, como les digo, cotidianamente el proceso curricular alternativo acuda al diálogo permanente, de forma intercultural. Cuando decimos intercultural, no quiere decir solo reconocer, solo en el reconocimiento de las diferencias culturales que existen, porque eso sería simplemente multiculturalidad, sino en cómo esas diferencias culturales que existen tienen voz dentro de la construcción curricular de ese proceso. Tienen voz real, no imaginaria, o no simplemente declarada, o no representativa, digamos, porque a veces sucede esto. Eso es muy complejo. Es decir, yo creo que es existen pocos proyectos auténticamente alternativos en ese sentido, porque el diálogo intercultural está atravesado por muchos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es la presencia de la política educativa que se impone, la política educativa hegemónica, por ejemplo, que se impone. Las decisiones curriculares que se le imponen a las instituciones por la vía de las acreditaciones, por ejemplo, hace que ese diálogo intercultural sea restringido, o digamos que sí, es decir, realmente no es plena esa posibilidad. Ahí hay un cuello de botella. Hay digamos, experiencias. Anoche estuve viendo una experiencia de Ecuador muy hermosa de una institución educativa cerca a Quito. Muy hermosa, espero acordarme del nombre, bueno, para que ustedes la busquen por internet. Es como aprender, se llama Aprender con Alegría, algo así. Me pareció que hacen un esfuerzo por trabajar este asunto del diálogo intercultural. Conozco la experiencia en el Cauca de la pedagogía de la corridez de la maestra Lola. Sin embargo, de todas maneras, está atravesada, como les digo, y enfrentada a las políticas educativas que imponen determinados protocolos, determinadas decisiones que hacen que el proceso curricular no sea completo. Hay otra experiencia también, ya la recordé, que se llama Maestra Vida, que pueden buscar por internet, que es muy interesante. Bueno, eso por el lado de los sujetos. Por el lado de los saberes, no, quiero más bien por el lado de los contextos. Por el lado de los contextos hay una necesidad, esa invariante como se expresa en un proceso curricular alternativo, necesaria y obligatoriamente necesitamos que esos
actores del proceso estén conectados con el contexto, sean del contexto, lean el contexto, estudien el contexto. Y ustedes saben que eso es muy difícil. Hoy, por ejemplo, en este proceso de contextualización, muchas de las cosas que se están discutiendo en el país hablan de la territorialización. Por ejemplo, la territorialización de la paz. Estoy asistiendo a un curso de la Universidad Nacional sobre paz total, en el que los procesos que se están, las conversaciones que se están realizando en determinados lugares del país, están trabajando desde la perspectiva del territorio, ¿no? Acaba, por ejemplo, en Nariño de firmarse un acuerdo histórico entre un sector del ELN con el Estado y han empezado un trabajo que yo creo que es muy serio sobre eso. Y en ese proceso están participando las comunidades todas de esa zona. Entonces, pongo ese ejemplo es para pensar que la escuela, como institución educativa, hablo en general, ha estado muy enconchada hacia adentro. Es decir, ha estado mirándose a sí misma y no hay una apertura hacia todo lo que la rodea. Entonces ahí hay un cuello de botella. Esa es la principal tensión en un proceso de contextualización de un proceso curricular alternativo. ¿Por qué? Una escuela que se mira solo a sí misma, pero no abre sus fronteras, está muy limitada. Y ese es uno de los problemas fuertes que tenemos en las educaciones. Bueno, hay experiencias que sí lo hacen, por eso podríamos decir están acercándose a un proceso de curricular alternativo. Por lo tanto, este elemento de la contextualización es otra invariante, por eso hablo de invariante. Muy bien. Y por el lado de los saberes, un proceso curricular alternativo que no trabaje sobre la integración de esos saberes, no podemos decir que sea alternativo. Es decir, no, es una condición sine qua non que los saberes que se seleccionan para ser situados en una perspectiva curricular determinada sean saberes que se conectan, no que están fragmentados. Ahí hay otra tarea fuerte, muy grande, porque en la medida, estos procesos de interdisciplinariedad son más poderosos, son más expeditos cuando se trabaja en educación básica primaria, por ejemplo, pero en la medida que vamos subiendo los niveles de la educación se va haciendo más difícil porque la amenaza ahí está en términos de, para cada aspecto ven que he planteado una amenaza, para este caso es digamos, hay unos saberes que son hegemónicos y otros que no. Por ejemplo, me parece muy grave que las artes no sean un saber hegemónico. Increíble. Las artes deberían ser lo principal, porque para pensar la formación de un ser humano, las artes son, digamos, aquellas que les permiten abrir, corporeizar una escuela significa que las artes estén presentes en una institución educativa. Y resulta que las artes están situadas en un lugar muy subalterno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pensar esa interdisciplinariedad entre matemáticas y artes? Yo no conozco experiencias sobre eso. Si las conocen, me las cuentan. Por ejemplo,
pongo esos dos polos porque el saber matemático es hegemónico en las instituciones, tanto así que las decisiones de orden, digamos, ustedes saben que el proceso curricular está relacionado estrictamente con una relación entre tiempo y espacio. Tiempo, espacio, saber. Entonces, los profesores de matemáticas dicen lo primero que declaran, a mí póngame en las primeras horas de clase, de la mañana, por ejemplo, porque los niños tienen argumentos para eso. Bueno, eso yo digo que es una acción, un saber hegemónico que actúa dentro de la institución educativa. Bien, entonces, esas tres invariantes que son, digamos, las que podrían decir condición sine qua non para mirar si un proceso curricular es realmente alternativo, nos llevan a las preguntas, ya para la siguiente diapositiva la miramos, sobre la formación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Es decir, ¿qué formación para un proceso curricular alternativo? Entonces, ¿qué formación necesitamos para desarrollar el diálogo intercultural? ¿Qué formación necesitamos para desarrollar la contextualización? ¿Para desarrollar la interdisciplinariedad? Entonces, miremos, ¿me avanzan la siguiente diapositiva? Por favor. Se nos fue el ayudante. Listo, ahí está muy bien. Bueno. Puse esta imagen. Esta imagen es un poliedro. Tiene muchas caras. Pueden haber muchísimas más, ¿no? Si uno, no sé si sea posible ahí la persona que me está ayudando, si pone en el centro el cursor, el poliedro se mueve. Veremos si se puede. Y si no, no hay problema. En el centro del poliedro rojo. De pronto. Si no, no hay problema. No hay problema. Imagínense ese poliedro en movimiento. En movimiento. Y tiene, ahí es un pentágono cada cara, ¿cierto? Y tiene, bueno, no nos pongamos a contar las caras. Pensemos en un octaedro también, en cualquier tipo de esta figura. La usé pensando eso. Pensando que en un proceso curricular alternativo se puede entrar por cualquier cara del poliedro. Se puede entrar por cualquier cara para enfrentar la tarea de la formación. Y por eso hablo de la formación como laberinto. Es decir, entramos por una cara X, cualquiera que ella sea, y vamos hacia adelante, no sabemos a dónde vamos a llegar seguramente. Es decir, tú puedes prever unos determinados objetivos. Esa es una de las trampas de los procesos curriculares hegemónicos, digamos, los tradicionales marcados por un interés técnico, por ejemplo. Es la ilusión de que nosotros nos planteamos unos objetivos y que cuando entramos a hacer la ruta de la formación, esos objetivos se consiguen. Y resulta que eso nunca es posible. Por lo menos desde mi experiencia, siempre el proceso de la formación es entramos a un laberinto en el que hay múltiples caminos, múltiples. Por eso la historia personal es muy importante, por eso escribí ese libro como autobiografía pedagógica. No en el sentido de que la importancia de mi vida, no, la de cualquiera, pero es para comprender cómo la formación
en cualquier institución toma rutas distintas. Entonces es, digamos, una ilusión pensar que cuando termine este estudiante yo obtengo estos y estos objetivos. Por eso las misiones de las universidades y las misiones, sobre todo, yo las pondría todas en duda, porque hay una contingencia, espero que me entiendan el término contingencia, es decir, hay unas situaciones inesperadas en el proceso que están afectando el proceso, que reciben influencias del contexto, de los saberes que están interviniendo y de ese mismo diálogo que digo intercultural. Por esa razón, la formación es imprevisible. Tú no puedes predecir estrictamente que vamos a obtener estas personas. Esa es una ilusión eso fue una ilusión de la tecnología educativa, fue una ilusión del modelo tayloriano curricular de medios fines, y desafortunadamente hoy sigue siendo una ilusión en la política educativa colombiana, cuando, por ejemplo, nos plantean la política de los resultados de aprendizaje. Yo creo que eso es una ilusión. Siempre nos hemos movido en esa ilusión y se vuelve eso como una trampa, una trampa. Cuando el mundo, el mundo educativo está rico en experiencias y deberíamos explorarlas más, aprovecharlas más. Por eso digo, la escolarización no es suficiente. Y por eso la pregunta, ¿por quién forma a quién realmente? ¿Quién forma a quién? Si un ser humano nace y muere, y en el camino, es decir, metiéndose a este poliedro, digámoslo así, vamos a pensarlo, que se mete por cualquier cara y sale a otro lado, es impredecible, no podemos predecirla totalmente. Es decir, la mentira está, voy a usar la palabra mentira, que está muy de moda. La mentira está en pensar que lo vamos a conseguir de la manera como lo hemos formulado. Y no pensar, y cuando debería ser, pensarlo como un propósito, un anhelo, un horizonte de sentido en la formación, en el cual, qué bueno, por ejemplo, digamos, nuestro horizonte es que el estudiante que llegue a esta institución salga con una actitud crítica frente a la sociedad en la cual vive y sea crítica en términos de construir criterios, como dice un pedagogo de español de Barcelona, Lluís Duc, dice, la formación crítica significa que un ser humano es capaz de construir criterios para leer la realidad en la cual está y actuar sobre esa realidad, ¿sí? Eso sería un horizonte de sentido de la formación. Entonces, por eso salto así con esta flecha en ese camino. ¿Quién forma a quién? Entonces, lo que estamos haciendo realmente es contribuyendo a la construcción de una subjetividad. Y la pregunta sería, ¿por qué subjetividad estamos construyendo? ¿Qué es subjetividad? En un país como el nuestro, por ejemplo, enfrentado a unos avatares sociales, políticos y culturales tan complejos. Si ustedes se ponen a pensar, piensen cada uno de ustedes en sus vidas. Bueno, yo tengo ahora 70 años. Yo de los 70 años que tengo, he vivido la mayor parte en medio de un conflicto interno armado que nos afectó directamente a nosotros. Así no
haya estado tan cerca de esa guerra, en las ciudades, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo de Cali, donde yo he pasado la mayor parte de mi vida. Cali, en medio de ese conflicto interno armado, se atravesó el narcotráfico. Y esta ciudad cambió rotundamente con la presencia de los carteles del narcotráfico. Y eso cambió mucho nuestras vidas, nuestras formas de comprender el mundo, la forma de habitar la ciudad nos transformó. Y así por el estilo cada uno piensa y verá. No dejen de pensar en eso, por favor. Porque ponerle, digamos, distancia a eso no es bueno. Hay que al contrario comprender por qué estamos aquí. Por ejemplo, soy hija de la migración. Pasé de un pueblo al norte del valle a la capital. ¿Por qué se dio ese proceso? ¿Por qué se dio ese fenómeno? Se dio por una situación de orden económico en la familia, por ejemplo, en mi caso, no hablo, pero yo creo que de parte de ustedes debe haber familias de desplazados, debe haber procesos de desplazamiento, debe haber fenómenos de violencia directa sobre las vidas de alguno de vuestros familiares. Es decir, Colombia, ninguno de nosotros estamos ajenos a ese conflicto y ese conflicto sigue vivo a pesar de las negociaciones de paz, ¿sí? Sigue muy vivo en nuestro país. Por tanto, no podemos pensarnos en la construcción de nuestra subjetividad, en nuestro camino de formación, ajenos a ese proceso. Es lo que quiero decir con eso. Muy bien. Entonces, para ir cerrando y concretando la idea, entonces, para el ámbito de la escolarización, entonces ahí jugamos un papel fundamental los actores y sobre todo este actor que se llama maestro y maestra. No es cualquier cosa. Hemos sido maestros y maestras y los que se están formando para ser maestros deben tener, por lo menos, estar en la construcción de la conciencia de lo que significa situarse como un actor en el cual los estudiantes esperan algo de ese adulto, hoy más que nunca, porque la contemporaneidad con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, con el desarrollo, la presencia de los aparatos electrónicos que cada vez invaden más nuestra vida, necesitamos a ese maestro y esa maestra como un pedagogo que piensa la formación. Eso es lo que quiero decir. Cuando empecé la conferencia, estoy diciendo eso. Antes que enseñarle matemáticas, antes que enseñarle ciencias sociales, que sí también hay que hacerlo y que hacerlo muy bien, antes de enseñarle a leer y escribir, a propósito de hoy, que es el Día del Idioma, tenemos también la obligación de asumirnos como testimonio vivo de una vida que puede tener esperanza, sobre todo esperanza, en un mundo como el que actualmente estamos viviendo, que es un mundo muy desesperanzador en muchos sentidos. Por ejemplo, bueno, acabo de llegarme un video de hacen turismo en este momento en la Franja de Gaza los israelitas para mostrar lo que han hecho. Eso es llegar a un estado de humanidad muy, muy crítico. Ese es un sencillo ejemplo, digamos, de lo que estamos viviendo actualmente. Muy bien, entonces, por tanto, el maestro y la maestra somos testimonio vivo. Si nosotros en nuestra acción pedagógica no nos mostramos como seres, por eso hablo aquí de contacto y acogida, dos
principios pedagógicos fundamentales para que tú como adulto seas referente de las nuevas generaciones. Es decir, como lo dice la filósofa Hannah Arendt, muy bien dicho, dice ella, la educación es mostrarle el mundo a los nuevos. Esa definición está muy hermosa, pero hay que ponerla en práctica. Mostrarle el mundo a los nuevos, es decir, mostrarles desde mi ser maestro, maestra, a unas nuevas generaciones y decirles, hay futuro y ese futuro es esperanzador. Busquemos la esperanza, aunque no la encontremos todavía, digámoslo así. Yo guardo la esperanza que un día en este país no haya conflicto interno. Y ya casi me voy a morir. Bueno, perdón, no. Es una tontería lo que estoy diciendo. No sé cuántos años voy a vivir. Pero es esa tarea desde la perspectiva de ese principio pedagógico del tacto y la acogida. Es decir, ¿cómo le decimos a ellos, a estas nuevas generaciones, este es el mundo que tenemos, con agudeza, con criticidad, pero ustedes necesitan asumir la tarea de construir uno mejor? Esa es la tarea, una esperanza, buscar un mundo mejor. Y eso tiene que ser desde la ética y la política, porque somos seres políticos. Cuando yo digo seres políticos, estamos diciendo, tomemos conciencia de un poder que tenemos, un poder como seres humanos. Tomemos conciencia de ese poder. Pero ese poder hay que usarlo para el bien y no para el mal, para el bien de la humanidad. Por eso Shirley Grundy, para quienes han leído el texto de Shirley Grundy, habla del principio de la frónesis, es decir, ese principio que nos hace preguntarnos claramente, cada que yo entro a un aula o que voy a interlocutar con mis estudiantes, ¿qué es lo bueno para ellos? Me hago esa pregunta. Y me oriento por el bien. Yo no me levanto con la idea de que les voy a ir a hacer daño. No. Pero también, ahí también, uno de los elementos fundamentales es ser capaz como testimonio de reconocer frente al otro tus errores, tus propios errores, tus equivocaciones. De modo que entonces la formación del ser humano, que es una tarea de toda la vida, en un laberinto en el cual no sabemos cuáles son las encrucijadas que se nos ponen al frente, un laberinto, necesitamos el discernimiento, la capacidad de reflexión, el detenimiento. Por eso este autor, filósofo Byung-Chul Han, que les he hablado, es muy interesante porque él es un hombre hoy crítico, tiene libros muy interesantes, por ejemplo, La sociedad del cansancio. Frente a la sociedad del cansancio que estamos viviendo, necesitamos la pausa. Frente a tiene otro libro muy interesante que se llama Los no lugares, es decir, donde hace una reflexión muy detenida sobre el uso de las tecnologías y cómo nos están invadiendo, por ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, las dinámicas sociales y culturales han cambiado tan rotundamente. Entonces, detenerse sobre esas cosas y ver los impactos que tienen y han tenido sobre la formación. Entonces, para cerrar, diría, aprovechemos el día.
carpe diem, como dice el poeta, carpe diem. Aprovechemos el día. Hoy, ¿en qué lugar estoy frente a la pregunta por la formación? Siempre. No, que aprenda más matemáticas, sí, está muy bien, pero ¿cómo estoy frente a la formación de ese ser humano que tengo al frente? ¿Qué ofertas, qué propuestas, qué lugares le estoy permitiendo para ser? Para ser. Entonces, en ese sentido, diría, para cerrar, ¿qué formación necesitamos para un proceso curricular alternativo? Que es la pregunta. Digamos, una formación que atienda auténtica y genuinamente a ese ser humano que tengo al frente, a ese estudiante, a ese compañero de trabajo que me mira y me interroga, es decir, me devuelve una pregunta. Siempre me está devolviendo una pregunta. Me pregunta cuando me está mirando, piénsenlo nomás en el primer día de clase que ustedes tienen, que te miran y están anhelantes de algo. Tú, como maestro, como maestra, estás en la obligación de hacerlo como testimonio, con tacto y acogida, y desde una ética y una política. Una ética que significa, no he mencionado este aspecto, una ética que significa el respeto profundo porque hay un ser humano al frente, que es una persona que está también en formación como yo. Bueno, eso sería todo lo que querría decirles. Muchas gracias y entonces damos paso a si hay preguntas, comentarios. Creo que he hablado demasiado. Nubia. Voy a tomar agüita. En relación con nuestro seminario de Saber Pedagógico 3, el cual estamos cerrando con esta conferencia, nos deja distintas invitaciones y reflexiones. Creo que ha sido un espacio para pensarnos, como lo profundizamos, entre dos elementos. El uno, que tiene que ver con reconocernos al lado de los pedagogos latinoamericanos, de sus invitaciones, de sus obras, de reconocer una vez más los valiosos aportes del pedagogo Paulo Freire y desde allí iluminar un poco el tema del estudio curricular, de propuestas curriculares, haciendo un recorrido por lo nuestro. Creo que en el cierre que estamos logrando hemos interiorizado esa importancia del tema de la formación, no visto un poco hacia afuera, sino que nos convoca a cada uno de nosotros. La formación entendida como ese proceso que cada uno vamos logrando, vamos alcanzando, a partir de esa actitud crítica frente al proceso. No te escucho, Nubia. Mucho en esa recuperación de la pedagogía y la importancia de la formación. Entonces decía que para nosotros es un tema... ¿Ya nos escuchas? Sí, sí. Entonces estaba diciendo que para nosotros es muy importante en este seminario hacer ese diálogo entre los aportes de la pedagogía y su principal categoría, la formación, no como un proceso que reconozcamos externamente, sino como una invitación que estamos haciendo para cada uno de los participantes en el mismo. Igualmente reconocía la importancia de los aportes que nos hace Grandi en este sentido.
en todo lo que tiene que ver como nuestra propia autorreflexión, nuestra propia autoevaluación, esa mirada permanente al camino avanzado, pero también al que debemos seguir construyendo a futuro en esa perspectiva. Hablaba entonces de la formación como eso que cada uno vamos logrando para sí, y que en ese proceso de construcción de nuestra propia formación podemos iluminar otros caminos a quienes nos acompañan, ¿no? Generando de pronto esas preguntas, esas inquietudes, y en los cuales, digamos, la posibilidad que nos da precisamente la autora para entendernos en ese camino, en curso, comprender la importancia de esa praxis, ¿no? De esa reflexión sobre nuestras prácticas, de comprender precisamente el concepto de currículo a partir de esa práctica, no como algo externo que ha venido siendo, que nos ha dejado unas herencias y unas improntas, sino en ese camino reflexivo, yendo, ubicándonos como tal. De esta manera, entonces, los filósofos nos han dejado una herencia bastante grande que hemos venido reconociendo en ese sentido de lo espiritual, del ser, de esa impronta por lograr esa formación, de la cultura, de toda esa iluminación que nos permite seguir el camino. Entre más avanzamos en el camino de formación, más preguntas sentidas nos sugieren, ¿no? Entonces, esa reflexión de qué formación en este diálogo con lo curricular está diciéndonos exactamente esto. Lo curricular sí en estas propuestas, en la medida que ayude, fomente, nos dé elementos para pensarnos, ¿no? Para que cada uno reconozca, digamos, ese espacio como actor, acompañante de un proceso formativo. Bueno, de esta manera queremos entonces brindar la oportunidad a las compañeras y compañeros que están allí en el doctorado o que están aquí presentes en este espacio para poder dialogar un poco con nuestra compañera Magnolia. Entonces, le doy la palabra al compañero profesor acá de Ciencias Sociales, nuestro profesor. Buenas tardes, profesora Magnolia, y buenas tardes a los compañeros que están en el doctorado, y buenas tardes a todos ustedes. A mí me deja muchas inquietudes su intervención. Y me dejas muchas inquietudes porque me ubico en lo que estoy haciendo como investigación. Pensar mi investigación desde pedagogías alternativas, ¿sí? Sobre todo en un tema tan álgido como es la construcción de un currículo intercultural, ¿sí? Para la educación básica y secundaria. Lo dejo ahí en ese primer término. En segundo lugar, la primera diapositiva me resolvió muchas dudas. Y las dudas que me resolvió es que no existe ningún divorcio, como se ha querido plantear en muchos espacios, entre currículo, didáctica y pedagogía. Si no se piensa la formación de los profesores en esa tonalidad del pensamiento, vamos a encontrarnos con distintas interpretaciones de que la pedagogía va por un lado, la didáctica va por el otro y el currículo va por el otro. Es una unidad que no se puede pensar una cosa sin la otra. Eso me quedó muy claro ahí. Pero esa primera diapositiva pensada desde los intereses de Habermas, explicados por la profesora, pueden diferir muchísimo. Un currículo emancipador
que es la alternativa, por ejemplo, en ciencias sociales, tiene una concepción pedagógica y didáctica y curricular distinta. Eso es como el primer punto que a mí me queda muy claro en su exposición, ¿sí? Un currículo emancipador desde la perspectiva que usted lo plantea y de las perspectivas que hemos analizado aquí con la profesora Nubia, desde Freire, desde Habermas, desde la teoría curricular crítica, es evidentemente una concepción diferente de la enseñanza. Eso por un lado. El segundo punto que a mí me queda muy claro es los tres elementos invariantes: diálogo cultural y el rol del sujeto en ese diálogo intercultural, la contextualización, en donde se produce la formación, y la interdisciplinariedad de los saberes. El concepto de interdisciplinariedad es un concepto que es muy clave en eso. La formación que necesitamos, entonces, desde el punto de vista de un currículo emancipador, desde el punto de vista de una pedagogía emancipadora, ¿sí? En un contexto intercultural, implica un sujeto social absolutamente diferente, ¿sí? No es, para el caso de la interculturalidad, y que usted diferencia muy bien entre interculturalidad y multiculturalidad, entonces la identidad juega un papel fundamental ahí, ¿sí? La construcción de esa identidad. Mientras que para el currículo intercultural, la formación intercultural, la identidad funciona como una identidad compartida que hace posible el diálogo, que hace posible la construcción de sujetos con conciencia y potencia capaz de transformar la sociedad. Y ahí entra entonces mi propuesta, es decir, cómo formamos en este contexto, cómo formamos un currículo intercultural, ¿sí? Cómo formamos un currículo intercultural desde la pedagogía, desde la didáctica y desde el currículo que no se reduzca a unas normas etnoeducativas, ¿sí? Porque el problema se ha reducido en Colombia en que cada institución puede perfectamente formular su PEI, su proyecto educativo institucional. Y al analizar cada institución, su proyecto educativo institucional, uno encuentra que la normal de Ismina en Chocó rescata los saberes históricos, las costumbres, el legado de los antepasados y todo lo que permite la identificación de lo que es lo afro. Pero usted va a un currículo indígena, como es el caso del Cauca, con los nazas, usted encuentra que es el rescate de lo lingüístico, el rescate de la conservación del medio ambiente, de las tradiciones, de las costumbres, que ellos resumen en conservar a la madre tierra, al medio ambiente, ¿sí? Y si usted lo mira desde las normales del interior del país y desde los colegios del interior del país, uno encuentra una indiferencia disimulada frente a la construcción de esos diálogos interculturales, de esa concepción emancipadora que debe tener la educación. Y debe tenerla por la sencilla razón de que el primer desafío que tenemos nosotros aquí como maestros de ciencias sociales y como estudiantes del doctorado de educación es que Colombia sigue siendo un país basado en la discriminación y basado en el racismo. Y ahí entramos entonces a la tercera diapositiva. ¿Qué formación necesitamos? Entonces, ¿cuál es la formación que Colombia debe dar a sus maestros desde la pedagogía alternativa que usted anuncia para que salgamos de ese laberinto tan impresionante
que está caracterizando la educación en Colombia, ¿sí? Yo dejo ahí, ¿sí? Para no entrar a hablar de la ley 70 y la cátedra afrocolombiana. Yo dejo ahí. Es decir, ¿cómo respondemos desde la pedagogía alternativa a ese desafío que tenemos en Colombia, rescatando aspectos, como usted lo acaba de señalar? La escolarización no es suficiente. ¿Quién forma a quién? Y eso es lo que yo quisiera preguntar. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor Padilla. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Cristian. Él es profesor del programa de medicina, investigador y estudiante también del doctorado. Quiero decir, él es médico internista que participa en esta propuesta 17. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la conferencia. Ahí nos escuchamos, sí. Sí, la escucho bien. Perfecto, doctor. He escuchado bien la primera intervención y ahora usted. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces, digamos que ya cuando tenemos, digamos que esta misma presentación que su merced nos da, pero en el contexto universitario, a veces nosotros tenemos ciertas dificultades por las trayectorias escolares previas, ¿sí? Porque tenemos estudiantes que vienen de múltiples áreas, a veces algunas de rurales dispersas, algunas de ciudades, capitales, de diferentes regiones, diferentes culturas, lo que nos hace, digamos, que nuestra diversidad de ese contexto previo de nuestros estudiantes sea muy amplia, lo cual a veces nos puede generar un poco de problemas frente a cómo garantizar, digamos, mediante estos currículos y pedagogías alternativas, una formación médica universitaria, pero que no reproduzca o aumente las desigualdades que pueden tener previamente estos estudiantes. Entonces sería esa la pregunta. Muchas gracias. Bueno, a continuación, entonces, va a intervenir nuestra compañera Sonia. Ella es rectora de una institución rural acá en el departamento de Boyacá. Buenas tardes, compañera, doctora. Bueno, yo le agradezco porque hoy usted con su presentación me ha dado una luz a una pregunta que había tenido hace mucho tiempo y que me generaba bastante ruido, y es, ¿por qué palabra cambiamos currículo? Porque si vamos desde la etimología, currículo va sobre cursos, sobre carrera de la vida, sobre correr rápido y veloz, sobre la acumulación y la suma de honores. Y por eso es que tal vez estamos donde estamos, en esa cultura del cansancio, como su merced lo refería. Y al generar el poliedro, yo recuerdo la primera sustentación que tuve sobre los avances de mi tesis, yo trataba de generar una figura similar, porque también creo que esa multiplicidad de visión de lo que se ve y no se ve, y del ser humano, es como el centro de la formación que se da en el estudiante. Entonces creo que sí, esa figura de poliedro nos permite hablarnos sobre la formación y sobre la educación, sobre el paradigma de la educación. Y compartí, no sé si es posible, Antonio, pedirte el favor que le compartas a la doc el enlace que te envié. No sé si de pronto a ella, y que ella determine según su criterio si aplica o no. Pero es una noticia que analizábamos en nuestra institución, que veíamos que es una posibilidad, y totalmente de acuerdo en el ejercicio, que hay muchas experiencias significativas que no han sido reconocidas, que son esfuerzos de maestros que hacen lo mejor que pueden con la pasión que tienen en sus lugares, y que son, yo creería que sí son la ruta para determinarnos nuestro propio currículo emancipatorio. Y por último, dejar como la pregunta abierta, porque le comentaba esta mañana a la doctora Nubia, estamos en Boyacá en el debate con la implementación de la educación inicial, y lo que nos ha dado el ministerio
y frente a lo que hacemos resistencia a los maestros, es que nos están dando las actividades rectoras y los principios de Waldorf, cuando nosotros tenemos es que pensarnos desde acá, desde nuestros sujetos, desde nuestros contextos y nuestros saberes, cómo hacer con estos niños que inician una vida escolar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Para continuar con este diálogo y este debate, pues le damos la palabra ya al doctorado. Si tienen... Sí, aquí tenemos, sí, gracias, muy amable, doctora Magnolia. Pues siempre es muy grato escucharla a usted. Gracias, profesora Nubia, por invitarnos. Aquí estamos otra parte del doctorado, que también estamos en el Seminario Pedagógico 1 y tenemos una pregunta de un estudiante de esta cohorte 18. Sí, es la pregunta. ¿Tienen un micrófono? ¿Allá se escucha? Perdón. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pues me halaga de pronto poder tener una respuesta de una persona tan experta como usted en una postura que yo he tratado de mantener. Y pues pienso diferente un poco las cosas por la manera en la que funciona en la realidad. Y es que a veces se prioriza más la formación que la disciplina. Y usted enfatiza en que hay que hacerlo. Pero por eso de pronto me parece que mientras se ejerce una buena disciplina, se puede ir encaminando en la formación. Si yo priorizo los saberes disciplinares con responsabilidad, compromiso, ahí estoy formando al profesional o al estudiante. Pero si solo me encargo de formarlo, voy a tener un ingeniero civil al que se le cae un puente. Mientras el que se enfocó en lo disciplinar, en un técnico de construcción del SENA, que es prácticamente lo disciplinar, a ese no se le cae el puente. Entonces, yo he querido, y hay como una contradicción con todo el resto en esto, porque siempre como que ponemos más acento en la formación que en lo disciplinar. Y para mí es muy importante más lo disciplinar. Yo no voy donde un mecánico porque haya estudiado mecánica, porque resulta que un técnico me demuestra saber más mecánica y me puede dar mejores resultados. Así pasa también con un médico y con todas las profesiones. Entonces me gustaría de pronto una respuesta suya como a mi forma de plantear esto que resulta contradictorio para la academia. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, gracias, doctora Magnolia. Por este lado ya hicieron las preguntas. Y bueno, gracias. Entonces, ¿en qué orden vamos, Nubia? Bueno, le vamos a dar la palabra a Luz Nelly Novoa, que nos había hecho la solicitud desde otro espacio. Luz Nelly, ¿tienes la palabra? Luz Nelly. Gracias. Aquí un saludo cordial para mis estudiantes de licenciatura en educación infantil. Saluden, compañeros. Aquí desde la base en ese proceso de formación. Bueno, primero, señora, ¿me escucha? Sí, perfecto. Dale. Sí, frente a la intervención de la doctora Magnolia, algunas reflexiones. Nos encontramos entonces frente a dos tensiones. De un lugar, una formación emancipadora, ¿cierto? Frente a una educación o a una formación subalternizante, ¿cierto? Una formación hegemónica. En la primera, en la formación emancipadora, se procura por la formación del ser, ¿sí? La sensibilidad desde lo humano. Y en la formación subalternizante nos encontramos con una formación desprovista de sujeto. ¿Por qué? Frente a los que lo toca la doctora Magnolia Aristizábal, frente a los procesos de acreditación y los procesos de reformas académicas, nos encontramos del lugar de la formación subalternizante, ¿cierto? Que nos sacan de los procesos
de formación desde una mirada genuina de la formación, ¿cierto? Una mirada sensible que ubica el sujeto, ¿cierto? En ese camino y trayectoria formativa. Entonces, siempre hay un proceso de tensión entre el ser y el deber ser. Nos encontramos siempre frente a lo que toca llenar, a los formatos que toca llenar, y esos formatos a veces, casi siempre, no cabe el sujeto, ¿cierto? Quedamos aprisionados en esos marcos que no nos permiten explayar nuestra propia subjetividad. Entonces, en la academia a veces, bueno, insisto, casi siempre, estos procesos nos sacan del sentido de la formación. Entonces, frente a la pregunta ¿qué formación para un proceso curricular alternativo? Pienso que lo alternativo genera una necesidad frente a esas exigencias de una realidad que reclama ese sujeto, ¿cierto? Que, bueno, dialogue frente a estos procesos de acreditación y reformas académicas, pero que articule e incluya el sujeto, ¿cierto? Que casi siempre lo que señalo está invisible. Entonces, siempre está en ese vaivén, y para eso sí requerimos esa formación del pensamiento crítico con los criterios que usted señalaba, doctora Magnolia, de acuerdo al autor Luis Duke. Sí. Por ahí lo caminamos con usted en el proceso de formación. Sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Nubia, ¿arranco? Hola. Hola. Esta posibilidad de compartir, para que tú continúes con las devoluciones Sí. a las instituciones de los compañeros. Muchas gracias. Bueno, sí, voy a hacerlo en el orden en que cada uno intervino, espero ser fiel. Bueno, muchas gracias a la primera intervención. El profesor me hizo como una síntesis de lo que presenté. Muchas gracias. Veo que estás como interesado, estás moviéndote en el campo de la etnoeducación, ¿no? Entonces, pues no encontré preguntas, sino como comentarios afirmativos a lo que he planteado. Muchas gracias. Bueno, luego vino una pregunta sobre las desigualdades del médico, nuestro amigo médico. Estás en digamos que los programas formativos de medicina se enfrentan, yo creo que, bueno, digamos, el grado de saturación de saberes académicos, digamos, por la naturaleza de los programas en salud, hace que tengan esas carreras tengan una especificidad y unos problemas muy complejos frente a lo que tú presentas como la disparidad, más que, bueno, son desigualdades también, pero disparidades en los estudiantes que llegan a esos programas de formación. Y entonces, los programas de medicina por los que conocí yo en la Universidad del Cauca muy bien con nuestro compañero Francisco Borges, se enfrentan a una situación muy compleja de abarcar demasiada información contra un tiempo X de camino de la carrera, digamos. No estoy hablando de la formación, sino del camino de la carrera. Y sobre eso discutimos mucho con el profesor Francisco Borges. Y creo que hay una clave en términos de hoy en el mundo contemporáneo, lo que nosotros necesitamos caminar con los estudiantes es que ellos construyan criterios de dónde obtener información
rigurosa, científica, no cualquier información, obviamente, para no saturar los programas de contenidos, es decir, donde haya un equilibrio entre eso que ahí combino con la pregunta del profesor que me dice que se prioriza la formación en lugar de la disciplina, donde los programas sean capaces de cultivar en los estudiantes criterios para encontrar información pertinente, saber leer el contexto en el cual se van a enfrentar como médicos, por ejemplo, o como ingenieros o como mecánicos, y puedan responder eficientemente, y ahí uso la palabra eficiencia, fíjense, eficientemente a un pedido que una comunidad les hace. Pero no podemos hacer una saturación de contenidos dentro de los programas porque digamos, a mí me parece que es como infantil, en cierta forma, una decisión de ese tipo. Porque, ¿saben por qué es infantil? Porque no hay confianza en ese ser humano que se está formando. Confianza en términos de que si él se apasiona por ese saber, y le entregamos herramientas investigativas para ampliar sus conocimientos, si le damos esa confianza, él puede desplegar su potencial como un profesional. Ese es un asunto clave. Entonces, encontrar ese balance es fundamental. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de nuestro amigo médico, yo creo que hay que, de todas maneras, los programas de medicina necesitan generar espacios de discriminación positiva para estudiantes que llegan en condiciones desiguales frente a un programa. Eso es una cosa que tienen que hacer esos programas de medicina, por ejemplo. Pensando es en el estudiante que llega, no pensando en el paquete de conocimientos que hay que dar, que eso es lo que se vuelve la tiranía. El paquete de conocimientos se vuelve una tiranía, tanto así que no hubo el año pasado un suicidio de un estudiante de medicina y hubo una discusión nacional sobre ese problema, en esa saturación. Entonces, pensemos creativamente en esos programas que tienen una saturación de contenidos absolutamente agotadora que no le permite al estudiante ni siquiera pensar, ni a los mismos profesores. Pensemos en los profesores también, pensemos en el malestar docente que habita hoy en los profesores que tienen que llenar formatos, hacer evidencias de todo su trabajo, mostrar que sí saben, demostrar que sí saben, y entonces se vuelve una formatitis que se vuelve muy mentirosa, porque yo creo que nadie se lee esos formatos después. Los jefes no les alcanza el tiempo para leer esos formatos. Díganme si no. Entonces nos montamos en una carrera loca de formatos que impiden lo fundamental que es la formación. Y entonces ahí voy con la pregunta del amigo que está con el grupo, de la profesora Celina. Aquí me parece muy interesante tu pregunta, es porque hay que pensar que tú estás formando un ingeniero, muy bien, pero no solo lo formas en la disciplina. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos conexión. Eso es una perspectiva de la complejidad. Necesitamos conexión, no desconexión. Si tú formas solamente a un ser ingeniero muy experto en su campo y no se le cae el puente, pero puede ser corrupto, ¿correcto? Porque no desarrollamos otras cosas dentro de la formación que permitan esa sensibilidad, lo mismo que dice Nelly, lo planteaste muy bien, Nelly,
el desarrollo de una sensibilidad humana que haga que yo no haga trampa, por ejemplo. Entonces, no es cierto, voy a corregir esta afirmación que hiciste, profe, se prioriza la formación por encima de la disciplina. Eso no es verdad, ni siquiera eso. Es que ni siquiera, si se priorizara la formación, por Dios, entonces no habría lugar a mi conferencia. No es cierto tampoco. Ni se prioriza la formación, ni se trabaja muy bien en la disciplina. Lo que estoy queriendo decir es que necesitamos esas dos cosas en conexión profunda. En conexión, es decir, tú formarás un ingeniero muy bien con principios éticos, no solamente sabiendo mucho de ingeniería y que no se le caiga el puente. ¿Y sabe por qué se les cae el puente? Porque utilizan materiales de menor calidad y eso se llama corrupción. Y esa corrupción la aprendió en alguna parte, ¿no? La aprendió en alguna parte. Por lo tanto, cuando yo utilizo el concepto de formación, estoy utilizándolo en términos integrados. Es decir, yo no puedo separar, no puedo pensar a un ingeniero que no tenga valores éticos y políticos. Tenemos que formar a un ingeniero con valores éticos y políticos, así como a un maestro, así como a un abogado, así como cualquier profesión. A eso es que me refiero. Es decir, por eso el esquema inicial plantea eso. Es decir, la conexión entre esos tres campos de saber no se pueden separar. No le podemos dar más prioridad a un lugar del triángulo que a otro. Necesitamos conectar, siempre conectar. Entonces, en ese sentido, respondería eso. Muy bien. Y no hay necesidad de cambiar el término currículum. Ya alcancé a ver rápidamente, muchas gracias, el enlace. Ya después veo con despacio lo que me enviaste. Muchas gracias, profesora. Yo creo que hay en el país, mucha gente que está haciendo cosas buenas, nuevas, diferentes. Yo creo que no hay necesidad ni siquiera de que haya reconocimiento. Yo creo que el maestro auténtico, ese que está en la tarea de la formación auténticamente, no busca reconocimiento. Él hace su tarea como lo plantea Hannah Arendt. Estoy entregándole el mundo a los nuevos. Hay los holandeses, estos Machelain y Martins, otros autores que escriben muy bellamente en defensa de la escuela, se llama ese libro, lo pueden buscar por internet, En defensa de la escuela. Hablan de cómo el tiempo de la escuela, o sea, el tiempo de la escuela, cuando digo escuela hablo en términos genéricos, es un paréntesis muy importante para un ser humano en el proceso de formación, porque el tiempo de la escuela es el tiempo en el que la escuela le presenta el mundo a las nuevas generaciones y se la presenta, es decir, el estudiante se suelta de la égida de la familia y todavía no está en el mundo laboral. Por lo tanto, ustedes no experimentan una cosa muy deliciosa siendo estudiantes. Ser estudiante es una etapa espectacular del ser humano, porque está como en una especie de moratoria, o como digamos, lo dicen así los holandeses, ¿no? Está en un paréntesis porque se desprende de la familia, no tiene el control directo, digamos, de la familia, pero tampoco está en el mundo laboral todavía. Está, digamos, cultivando, si esa escuela le entrega una formación completa,
se está cultivando para otro momento de la vida. Se está cultivando. Es como decir, aquí estamos cocinando algo sabroso en la escuela. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? En ese sentido, te insisto mucho, profe, sobre que necesitamos priorizar ambas cosas. Yo cuando digo formación, no separo lo uno de lo otro. Quien se está formando es un humano que va a llamarse médico, ingeniero, artista, bueno, maestro, pero esa es una unidad, es una conexión, no puede ser separada. Las instituciones educativas lamentablemente ven eso separado, lo viven separado. La invitación es a que lo vivamos en conexión, es decir, pensemos en este cuerpo, que este cuerpo, cuando hago así, el cuerpo es cuerpo, mente, espíritu. ¿Sí? No son tres cosas distintas, son una misma cosa, que se despliega en sus potencialidades, logra desplegar toda su potencialidad a partir de una pasión determinada. Una pasión, por ejemplo, me gusta reparar carros, o una pasión, me gusta danzar. Esa es una expresión de esa corporeidad que es una sola, cuerpo, mente y espíritu, que se mueven en la ruta de la formación hasta que nos muramos. Bueno, yo contestaría así, no sé si quedó algo por ahí sin resolver. Muchas gracias, novia, muchas gracias. Me hacen siempre pensar cosas. Bueno, qué rico el espacio que ojalá todos lo hayan interiorizado, le hayan quedado algunas invitaciones, estemos en ese camino del pensamiento, de la formación, sintiéndonos en ese complemento entre el ser y el saber, entre lo espiritual y este camino que vamos logrando día a día, que vamos a ir evaluando. Muchísimas gracias una vez más, querida Magnolia. Que ojalá los aportes nos lleguen a cada uno para nuestras vidas, si algo para la tesis, pero principalmente autorreconociéndonos y sintiéndonos en ese camino de formación. Muchas gracias, querida amiga, hasta pronto, y bueno, también gracias por todos aquellos elementos que nos quedan para seguir mejorando y construyendo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Listo, aprovecho con los compañeros que están allí en el doctorado, que mañana vamos a interactuar, para decirles que nos vamos a encontrar a las 8 de la mañana. Allá en el doctorado vamos a asistir, debo coordinar una sustentación de suficiencia investigativa, entonces estaremos allí a las 8. A las 10 de la mañana, ¿la suficiencia? Perdón, aquí me corrigen que la suficiencia es en el salón 407. A las 10 de la mañana, entonces, tenemos a nuestro invitado de manera presencial, el profesor Julián Betancourt, que nos va a hablar de su camino de formación en torno al tema de la inclusión, tema del cual construyó su tesis doctoral como el concepto de inclusión y que ha venido caminando en esta misma perspectiva de la formación, entendida entonces no solamente como limitantes culturales, sino la posibilidad de estar estudiando el tema desde lo cultural, lo intercultural, los géneros, los feminismos y todas estas otras invitaciones que el contexto sociocultural nos hace hoy para comprender de mejor manera el tema. Entonces, sin más, muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron de manera presencial o de manera híbrida, virtual. Hoy ya nos toca ir con los términos que se van dando, ¿no? Ya no es virtual, ya es híbrida en esa posibilidad presencial virtual. Muchas gracias a todas y a todos y nos veremos entonces mañana.
Gracias una vez más, querida amiga. Bueno, muchas gracias, Nubia. Bueno, querida, muchas gracias.